Padre de Cristo, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por darnos la oportunidad de estar en este lugar, hermanos, para impartir esta, hermanos, enseñanza, hermanos, que se nos ha puesto para, hermanos, hacerla y que podamos hacerla conforme a la misericordia de Dios. Le voy a pedir a mis hermanas que están en aquel lado si se pueden mover más para acá, por favor. Les aseguro que las hermanas de acá no muerden, no pellizcan. Así que, hermanos, para estar un poquito más mejor, para no tener que estar yendo hacia aquel lado. Hermanos, a mí me tocó, hermanos, este tema, el noviazgo cristiano, y vamos a leer unas partes de las Escrituras y vamos a mirar acerca, hermanos, de esto, porque es muy importante que nosotros nos demos cuenta, hermanos, de cómo tiene que ser un noviazgo cristiano. De hecho, en la Escritura, hermanos, no habla mucho acerca del noviazgo, no menciona, hermanos, un noviazgo así, hermanos, claramente la palabra de Dios. Pero, hermanos, hay cosas en la Escritura que tenemos que nosotros acatarnos, hermanos, conforme a cuando estamos buscando pareja, para, hermanos, contraer matrimonio y estar con esa pareja por siempre, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, hermanos, los quiero primeramente, hermanos, que miremos algo. Nosotros tenemos que mirar primeramente qué significa eso, cuál es el significado de un noviazgo, porque nosotros, hermanos, lo podemos agarrar como nosotros querramos el noviazgo. Muchos tienen un pensamiento, muchos tienen otro. Vamos a mirar lo que dice, hermanos, el diccionario acerca de lo que es un noviazgo. Fíjense cómo dice, casi no se alcanza a mirar. Yo quería hacer una pantalla grande, la computadora no me dejó. Pero, hermanos, lo que significa, hermanos, el noviazgo, este es el significado que le da el diccionario. Dice, relación que mantiene una pareja de novios. Eso es un significado de lo que significa noviazgo. Otro significado, hermanos, dice periodo de tiempo que dura esa relación. ¿Ve? Entonces quiero un poquito más que mire este significado, porque dice periodo de tiempo que dura esa relación. Si usted se da cuenta, hermanos, aquí en Estados Unidos, bueno, ahorita en el mundo, de hecho yo creo que en muchos lugares, ya no nomás en Estados Unidos, el noviazgo, ya viven juntos las personas y eso se le llama novios, ¿verdad? Y eso no es correcto. No es correcto. Tiene que casarse, tiene que contraer matrimonio para poder estar juntas las personas. Si no, eso no es, hermanos, un noviazgo. Eso es vivir en una relación, hermanos, liberal, una relación libre. Y ahorita vamos a mirar, hermanos, unas partes de las Escrituras donde nos enseña acerca de unas personas que habla la Escritura, hermanos, donde hubo personas, hermanos, que solamente al mirar a la persona, con eso se enamoraron, hermanos, de la persona, y con eso tuvieron para estar con esa persona siempre. ¿Cómo es un noviazgo cristiano? A lo mejor usted piensa de una forma de cómo es el noviazgo. No me cansan de leer, ¿verdad? Ahorita lo voy a leer yo. Pero un noviazgo cristiano, hermanos, es muy diferente a lo que tiene el mundo ahorita. Y dice, fíjese, la palabra de Dios, hermanos, nos habla de hombres que conocieron a una mujer y desde la primera vez que la miraron, la amaron como era Isaac y como era Jacob. Hermanos, dice la Escritura que cuando, hermanos, Isaac miró a Rebeca, hermanos, la amó, dice la Escritura. La amó a Rebeca. No tuvo que pasar, hermanos, 2, 3 años para que él, hermanos, la conociera y la pudiera amar. Muchas veces nosotros, hermanos, en nuestra vida pensamos que tener 3, 4, 5 años es conocer a una persona. En realidad, hermanos,
no es tanto eso. Miren, lo vamos a mirar ahí en el capítulo, hermanos, 24, hermanos, de Génesis. Vaya conmigo a la escritura, porque todo lo que vamos a hablar, hermanos, lo vamos a sacar de la palabra de Dios. No lo sacó, hermanos, de su pensamiento el hermano Florencio, lo sacó de la palabra de Dios. Y esto solamente quiero agarrarlo como ejemplo, para que nosotros miremos, hermanos, lo que la escritura dice, lo que la palabra de Dios nos está enseñando acerca de esto. No es, hermanos, lo que nosotros pensamos, ya es lo que la escritura dice. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Abraham mandó a su siervo, hermanos, a buscar una mujer para Isaac. Sí conoce la historia usted, ¿verdad? De esa. Dice la escritura que el siervo fue, hermanos, a la tierra de Abraham, hermanos, donde estaba Labán, el tío hermanos, de Isaac, hermanos, y conoció a esta mujer. Él le pidió una señal al Señor, le pidió señal y le dijo: Señor, muéstrame quién es la sierva que tú quieres para tu siervo. Y el Señor, hermanos, se la mostró, le dijo cuál iba a ser. Pero él, hermanos, cuando la miró, dice la escritura que se enamoró de ella, la amó, dice la palabra de Dios. Y ahí lo pueden encontrar usted en el capítulo 24, pero nos vamos a ir del 24, verso 67, donde habla solamente esto. La escritura dice: e introdújola a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y amóla, dice. Fue, hermanos, el tiempo cuando conoció Isaac a Rebeca. Vámonos a Génesis, hermanos, también en el capítulo 29, donde habla acerca de Jacob, hermanos, y de Raquel. Dice la escritura, hermanos, que Jacob trabajó 7 años, hermanos, por Raquel. ¿Sí conoce usted la historia de esta, verdad? Dice que trabajó 7 años y hermanos, Labán, hermanos, le dio a una mujer equivocada, la cual él no amaba. Le dio a Lea, dice la palabra de Dios. Tuvo que trabajar otros 7 años. Entonces trabajó 14 años Jacob por la mujer que él amaba. Y después todavía le regaló otros 7 años a Labán. Capítulo 29, hermanos, de Génesis, verso 18. Dice la palabra de Dios así. Dice: Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Entonces, hermanos, nos vamos a ir un poquito, hermanos, caminando hacia adelante, hermanos, porque es importante que miremos en la palabra de Dios, hermanos, acerca de esto. Dios, hermanos, dice: hermanos, sed santos porque yo soy santo. Por lo cual el noviazgo solo es un paso antes del matrimonio, y por lo tanto solo podemos conocernos, cómo somos, cómo vivimos, qué hacemos, etc. No podemos, en nuestra relación, hermanos, tenemos que tener cuidado. Y ahorita vamos a mirar unos ejemplos. Si le pudiera bajar un poquito al micrófono, hermano, para que no haga tanto ruido, por favor. Vamos a mirar unos ejemplos, hermanos, porque estamos impuestos al mundo nosotros. Vivimos tan metidos en el mundo que queremos, ya queremos vivir como viven ellos. Un noviazgo cristiano no es así, hermanos. Un noviazgo cristiano tiene que haber respeto, hermanos, tiene que haber, hermanos, la forma de vivir de nosotros tiene que ser santa. La forma que nosotros tenemos que vivir ya no es como la que el mundo vive. Nosotros tenemos que mirar a nuestra pareja, hermanos, amar a nuestra pareja, vamos a decir, contemplar a nuestra pareja, pero como una persona santa, como una persona digna, hermanos, de estar delante de la presencia de Dios. Nosotros no podemos llegar con nuestra pareja o con nuestro novio, con nuestra novia, y empezar, hermanos, como dicen en el mundo, a meter mano, ¿verdad? Eso no se puede hacer en nuestra iglesia. Eso, hermanos, vamos a mirar en las escrituras ahorita que lleva, hermanos, pare el pecado, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, usted cuando tiene su novio o su novia,
tiene que mantener su distancia con la persona. Sí puede platicar, sí puede, hermanos, hacer cosas que uno hace, pero le voy a decir una cosa: ese cuerpo que usted está mirando de esa persona no le pertenece a usted, no le pertenece. Por lo tanto, no puede estarlo agarrando, no puede estarlo abrazando, no puede estar haciendo nada con ese cuerpo, porque no es de usted. Hasta que no contrae matrimonio a la persona, entonces ese cuerpo sí ya le pertenece, dice la palabra de Dios. Entonces sí ya la puede abrazar, la puede tocar, pero mientras, no se puede. Porque nosotros tenemos que vivir una vida santa, una vida pura, hermanos, delante de la presencia de Dios. Y le voy a decir que mientras que usted viva una vida limpia en el Señor lo va a bendecir. El Señor le va a dar de su Santo Espíritu, el Señor le va a dar, hermanos, grandes misericordias. Pero cuando usted empieza a vivir ya carnalmente, le voy a decir que el Señor no lo va a bendecir en ninguna manera. Y al fin, el Señor lo va a desechar, lo va a echar por fuera. Y eso nosotros no queremos para ninguno de ustedes. Por eso dice la Escritura: es mejor casarse que quemarse. ¿Se lee esa parte de la Biblia, verdad? Y esto, hermanos, tenemos que mirar nosotros muy detenidamente, porque ahorita, hermanos, en el mundo, o vamos a decir, se ha metido en la iglesia todo esto. Muchas de las veces hasta podemos mirar que en las campañas los novios duermen juntos, y eso es totalmente, hermanos, cerrado, totalmente fuera de la palabra de Dios. No existe eso en la Escritura. Sed santo, dice la palabra de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Y sí sabe que es un santo, ¿verdad? Es alguien que se aparta del pecado. Es alguien que está lejos del pecado. Y usted puede decir: pero ¿qué tiene que yo toque a mi novio o a mi novia? ¿O qué tiene que yo la abrace? La carne, hermanos, dice la palabra de Dios, está enferma. Y una pequeña cosa trae otra pequeña cosa, hasta que se hace grande, y es cuando, hermanos, para el pecado, la concupiscencia. Tenemos que tener mucho cuidado en esto, hermanos. Dice, hermanos, en Santiago capítulo 1, quisiera que un joven leyera esta palabra, esta escritura. Santiago capítulo 1, verso 12 al 15. ¿Alguien que quiera leerlo? No se me amontonen. Nomás uno. Bueno, lo leo yo entonces. Capítulo 1, verso 12. Dice la Escritura, hermanos, de esta manera: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué dice? Es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué dice? Para el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra ¿qué? Muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermanos, en esto, porque dice la Escritura, hermanos, que Dios no tienta a nadie. Así dice, así leímos. Dios, hermanos, no tienta a nadie, sino que uno mismo, de su propia concupiscencia, que porque dices, pues esta ya es mi novia, ya la puedo abrazar, ya la puedo tocar, ya la puedo besar. Ese es el pensamiento de uno, hermanos, como humano. Pero la Escritura, hermanos, el Señor nos está enseñando a nosotros a que vivamos una vida limpia, una vida pura. Y eso, dice la Escritura, el pecado, y el pecado engendra la muerte. Entonces es bien, hermanos, importante que usted se dé cuenta de que cuando está usted con su novio o con su novia, que tenga mucho cuidado,
porque la salvación de nuestra alma es más importante. Porque a lo mejor ahorita, vamos a decir, usted tiene 20, no sé cuántos años tendrá, pero ahorita tiene una novia. A lo mejor 5 o 6 meses, a lo mejor un año, esa persona ya no es su novia o ya no es su novio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ustedes a lo mejor están muy jóvenes, pero en el tiempo anterior las personas se guardaban para la pareja que les iba a tocar, para que cuando llegaran con esa persona estuvieran intactos, estuvieran puros, estuvieran limpios. Ahorita estamos viviendo en un mundo, hermanos, lleno de pecado, donde hasta hermanos, en nuestra propia vida, hermanos cristianos, ya como que nos está, hermanos, como que lo ponemos a un lado. Y eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice la Escritura: bienaventurado el varón que sufre la tentación. Porque de que va a venir la tentación, va a venir la tentación. De que nuestra carne, dice la palabra de Dios, está enferma. Porque así dice la Escritura. Vamos a leer, hermanos, en Mateo. Fíjese, es tan importante en la Escritura, hermanos, que nosotros nos mantengamos en esto, porque aquí nos vamos a enterar, hermanos, de todo lo que el Señor demanda de nosotros. Capítulo 5 de Mateo. Y fíjese, hermanos, lo que el mismo Señor, el Dios de la gloria, nos estaba enseñando, hermanos, en esto. Y nosotros no le tomamos mucha importancia, pero, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que si el Maestro lo enseñó, fue por algo. Capítulo 5, verso 28, vamos al verso 30. Dice: mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y luego habla, dice: por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Ven? O sea, el Señor estaba enseñándole, hermanos, a la gente, y decía: tan solo con mirar a una persona y codiciarla, ya estás, dice, adulterando con ella en su corazón. Entonces tenemos que tener cuidado hasta en eso. Tenemos que tener cuidado, hermanos, hasta cómo miramos a las personas, cómo, hermanos, nos dejamos llevar. Porque una cosa es mirar, porque yo ahorita los estoy mirando a todos ustedes, ¿verdad? Y ustedes me están mirando a mí. Pero ya cuando entra la concupiscencia, cuando entra, hermanos, el deseo, cuando entra todo eso, ahí estamos pecando, estamos adulterando, hermanos, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Porque, como le digo, el cuerpo de esa persona a usted no le pertenece, no tiene por qué codiciarlo, no tiene por qué desearlo, no tiene por qué estar, hermanos, haciendo todas esas cosas que el Señor nos está diciendo que no hagamos. Entonces, menos llegar a tocar, porque dice la Escritura: si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar, dice, corto de una mano en el cielo que irte entero al infierno. ¿Verdad? Así dice la Escritura, así nos está enseñando. Tenemos, hermanos, que tener cuidado en todo esto. Vamos a seguir, hermanos, hacia adelante. Capítulo, hermanos, primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, verso 6. Y, hermanos, usted puede ir juzgando, hermanos, lo que estamos hablando nosotros, si es conforme a la palabra de Dios o no es, si es verdad o no es. Porque, hermanos, ahorita en lo que nosotros, hermanos, vivimos, le voy a poner un ejemplo solamente. Cuando usted va a un restaurante donde a usted le gusta mucho comer y usted pide la comida favorita que a usted siempre le ha gustado, que a usted siempre le ha llenado, usted cuando se la está comiendo, se la está saboreando, ¿verdad?
No pide una comida que no le gusta, una comida amarga, una comida, hermanos, que le va a caer mal, sino que pide algo sabroso y que le está agradando a usted. Y eso, hermanos, a la carne le está agradando. Así es la carne, hermanos. Cuando usted está mirando a una persona, cuando usted está tocando a una persona, solamente tocarla, eso le lleva, hermanos, a sus emociones. Y se empieza, hermanos, a gozar su carne de tal manera que a lo último la concupiscencia lo va a hacer que lo lleve al pecado. Así es. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, hermanos, en el verso 6. Quiero que alguien lo lea, hermanos. ¿Alguien lo quiere leer? Hermano Jesús. 5:6. Pero la que vive en delicias, viviendo, está muerta. Pero la que vive en delicias, viviendo, está muerta. ¿Se fija cómo dice la palabra de Dios? La persona que está viviendo en delicias de la carne, no está viviendo para el Señor, está viviendo en la carne, pero está muerta, espiritualmente. Muerta. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros vivimos en nuestras delicias, cuando nosotros, hermanos, estamos agradando a nuestra carne, nuestro espíritu muere, hermanos. Nuestro espíritu se muere. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque, hermanos, el que vive a la carne, hermanos, muere a Dios. Pero el que vive a Dios tiene que morir a la carne, ¿verdad? Tiene que ser sepultado y nacer, hermanos, el nuevo hombre, dice la escritura, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22. ¿Alguien lo quiere leer? Una jovencita. Amén, hermano. ¿Nomás el 22? Sí, nomás el 22. Huye también los deseos gentiles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Ese es el consejo que le estaba dando el apóstol Pablo a Timoteo. Huye los deseos juveniles y sigue la paz, la caridad, con los que invocan el nombre del Señor de puro corazón. Huye los deseos juveniles. ¿Usted cree que estar tocando a su pareja no es un deseo juvenil? O que estarla abrazando. Ese es un deseo juvenil, hermanos. Es un deseo de la carne. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en esto. Por lo tanto, hermanos, tengamos mucho cuidado en cómo somos en el noviazgo. Y luego dice la escritura: todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Verdad? Yo puedo hacer lo que quiera, hermanos. Aquí en la carne, vamos a decir, yo gobierno, ¿verdad? En la carne. Y yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo tener una novia aquí, puedo tener otra novia acá, puedo tener otra novia allá, puedo tener diferentes. Y cuando voy a una, puedo hacer lo que yo quiera con ella, puedo hacer lo que yo quiero con aquella, puedo hacer lo que yo quiero con aquella. Pero la escritura dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Dónde está la escritura esa, hermanos? ¿Alguien la quiere leer? Primera de Corintios, capítulo 10, verso 21 al 23. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a hacerlo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Luego dice: todo me es lícito, mas no todo conviene.
todo me es lícito, mas no todo edifica. Vamos a mirar unos ejemplos, hermanos, acerca de unas cosas que nosotros pensamos de que están bien. ¿Sí le alcanzan a leer? ¿Qué dice? Peligro. Son 100% peligrosas y efectivas las caricias. ¿O cómo ven ustedes? Y luego dice el otro: lástima que no sea cristiana, si no, le tiro los perros, dice. ¿Cómo ve usted? Y luego vamos a entrar en unos ejemplos ahorita, hermanos, de los noviazgos. ¿No se alcanzan a leer la letra? Están rojas, están como rojas. Dice, ¿es esto de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Usted qué piensa? Esa es una pareja que contrajo matrimonio. ¿Está bien para usted eso? ¿Por qué? ¿Por qué no? Para ellos sí. ¿Por qué no? Son mujeres. Porque las dos son mujeres, ¿ah? Y el matrimonio no se contrae, hermanos, entre dos mujeres. Se contrae entre dos, un hombre y una mujer. ¿Está bien eso? ¿Entre dos hombres? ¿Verdad que no? Eso, hermanos, la Escritura lo reprueba, hermanos. Y totalmente, hermanos, las personas que hacen esas cosas, no, hermanos, no están buscando la presencia de Dios, aunque ellos dicen, hermanos, ellos piensan, ellos creen que cuando contraen matrimonio están quedando bien con el Señor. Están quedando bien, hermanos, delante de la presencia de Dios, porque ya están, hermanos, en matrimonio, ya no están en una unión libre. Romanos capítulo 8, verso 4. Y voy a tratar, hermanos, de irme un poquito más rápido, hermanos, porque el tiempo corre, hermanos, y tenemos que sujetarnos a la hora, hermanos, que nos dieron. Capítulo 8 de Romanos, verso 4 al 14, dice: para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviremos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Efesios capítulo 4. Verso 17 al 20. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de vuestro corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza,
para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Romanos capítulo 1. Versos 21 al 32. Dice la Escritura: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y truncaron la gloria de Dios en incorruptible